Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde hoy precisamente vamos a estar trabajando con la novela Aura de Carlos Fuentes, un autor mexicano que fue publicada en 1962. Yo sé que tú estás apurado y que si estás buscando este video es porque rendís mañana o en un rato. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a lo que va a ser la organización de este video. Primero vamos a tener lo que son el marco narrativo, que son los personajes, el lugar, el tiempo, y luego vamos a tener lo que es la historia en sí, para que no se te pierda absolutamente ningún detalle. Y en un ratito tenés toda la información de tu libro. Pero antes no te olvides de darle like a este video y compartirlo para que todos puedan tener la misma información y además vos no te pierdas de nada. Pero ya, comencemos, porque sé que estás apurado. Esta es una novela súper breve, tiene solamente 5 capítulos y nuestro personaje principal es Felipe Montero, que es un joven historiador que ganaba casi nada de plata por su trabajo y ahora es contratado por Doña Consuelo para que organice los papeles de su difunto marido, que era escritor. Eran como las memorias de su marido, pero además la paga iba a mejorar muchísimo. Entonces, cuando en un anuncio Felipe ve que era lo que exactamente a él le gusta hacer y la paga era muy buena, ahí comienza nuestra historia. Como Doña Consuelo era una señora muy grande, más adelante nos enteramos que tiene aproximadamente 105 años, la condición para que pudiera obtener el trabajo era que viviera en su casa, en la casa justamente de Consuelo, para poder ordenar las memorias antes de que ella parta del plano terrenal. Pero la realidad es que su casa es muy tenebrosa. No tiene luz natural, porque justamente es como un barrio muy antiguo, que fue modificándose con el tiempo con estructuras modernas, y eso hizo que las casas más pequeñas quedaran casi sin luz. Que, por ejemplo, partes de las casas se vendieran, entonces las partes que quedaron en el estilo original también quedaran sin luz, con poca ventilación. Por eso es que plantas no había, jardín no había, las plantas que se cultivaban dentro de la casa, la realidad es que le daban como un olor a humedad regular, y ellos no se iluminaban tampoco con luz, porque eran 1960 y pico. Entonces en esa época no había luz eléctrica, entonces directamente trabajaban con velas. Andaban, iban, venían para abajo, para arriba, con velas. En esta casa súper tenebrosa es donde nuestro protagonista, Felipe, conoce a Aura, que es una joven que vive con la anciana. En realidad es su sobrina. Y lo que sucede es que al principio Felipe, como ve el vínculo entre ellas, termina sospechando como de que Consuelo tiene atrapada a Aura dentro de sus garras y la obliga a hacer las tareas domésticas, pero en realidad, al final, nos damos cuenta que es otro el tema. Vamos a hacer el repaso final sobre nuestro marco narrativo. Nuestro personaje principal es Felipe Montero y él es un joven historiador súper curioso porque él se enamora de Aura y llega hasta el final de toda esa historia. Nuestro personaje número 2 es Consuelo, la anciana que lo contrata. Es una señora muy flaquita, porque es muy viejita, y ella casi que no sale de su habitación. Se la pasa acostada y en camisón, y reza mucho, y en los momentos en los que comparten es generalmente en la comida. Es donde ahí se ve la tensión o ese vínculo raro entre Aura y Consuelo. Y por último tenemos a Aura, que es nuestra joven enigmática, que tiene comportamientos muy extraños y muy poca comunicación. Por eso es que nuestro protagonista empieza a sospechar de que acá pasa algo mucho más misterioso de lo que yo me puedo imaginar. Y ahora vamos a la historia. Para comenzar nuestra historia, recordaremos un poco lo que mencioné al principio. Es un historiador que vio un anuncio en un periódico y lo que hizo fue presentarse a la casa de Doña Consuelo para poder adquirir el trabajo. Tenemos que entender que lo primero que notó Felipe dentro de todo este escenario fue lo misteriosa que se veía la casa.
eso que le daba algo de terror, esas tinieblas, todo eso raro. La descripción de la casa es muy detallada. Marca un pasillo, luego una escalera con 22 escalones y todo ese olor raro a plantas, a humedad, las decoraciones antiguas, los muebles antiguos. Era como que también, a pesar de que no entraba luz, tampoco se buscaba que entrara, porque no había que revivir el recuerdo de Lorente, que era el general sobre el que Felipe iba a escribir. Lorente era el esposo de Consuelo. Pero más allá de que pensemos de que no se quería revivir el recuerdo del general, hay que saber un dato muy importante. Había muerto hace 80 años. Y ahora el idioma. Dentro de lo que era el anuncio se pedía que la persona, el historiador, hablara perfecto francés, porque justamente los escritos estaban en francés. Toda la historia inicial de Lorente y Consuelo se inició en Francia, donde él había escrito sus memorias, sus relaciones con personas súper importantes como Napoleón III. Todo eso estaba en francés, entonces para poder organizarlo, si no tenías conocimiento de la lengua, era absolutamente imposible. Lo que hacía doña Consuelo era darle material a Felipe para que lo trabajara todos los días. Una vez que terminaba con ese material, le daba material nuevo. La idea justamente era que se quedara en la casa, recordemos, porque como doña Consuelo no sabía cuánto tiempo más de vida le quedaba, necesitaba que esos papeles estuvieran organizados para ayer. Es por eso que le daba, por ejemplo, a la mañana papeles o a la noche papeles y tenían que estar acomodados para el otro día. Realmente había sido un trabajo muy intenso, pero que Felipe amaba. Entre todos los papeles se encontraban, por ejemplo, escritos que tenían que ver sobre política, pero también sobre la historia de amor entre Lorente y Consuelo. Dentro de lo que es la historia del enamoramiento, se menciona que Consuelo era muy jovencita cuando conoció a Lorente y que se casaron inmediatamente y se fueron a vivir juntos. Pero a pesar de que se llevaban súper bien, ella no había sido capaz de concebir hijos. Eso quiere decir que no pudo darle hijos al general, lo que produjo que ella se fuese deteriorando con el tiempo y practicara algunos rituales que se asemejaban a lo que era la brujería. Al principio Felipe cree que es una anciana muy devota porque tiene como si fuese un altar con muchos santos, pero a él le llamaba la atención que, por ejemplo, algunos santos eran como de color negro, luego vio que criaba gatos, después que había muchos ratones, también criaba conejos y sacrificaban cabritos, de los cuales se comían solamente las vísceras, los órganos. Lo más extraño de toda esta historia es cómo dentro de los momentos que compartían los tres, Felipe, Aura y Consuelo, se veía cómo la anciana controlaba en cierta forma las cosas que hacía y las cosas que decía Aura. Es por eso que él sospechó que de cierta forma la anciana la tenía cautiva. Y él dijo, yo voy a ser tu héroe, Aura. Como Felipe justamente está súper enamorado de Aura, le propone escapar, porque la quiere rescatar. Pero con el tiempo se da cuenta como que en cierta forma, Consuelo y Aura son la misma persona. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se dio cuenta? Pues en uno de los encuentros amorosos que tuvieron Aura y nuestro historiador. De lo que nos damos cuenta en este momento es que la anciana había desarrollado un poder como para ser dos personas al mismo tiempo y poder concebir el hijo que jamás pudo darle al general. Es por eso que en cierta forma se vinculó amorosamente con Felipe. Aura o Consuelo. Bueno, son la misma. Al final de la historia se enmarca una situación bastante particular donde se mezclan todos los personajes, donde Aura desaparece porque justamente doña Consuelo no puede mantenerla con ella más de 3 días, pero justamente Felipe pareciera tener un vínculo amoroso
una relación con Consuelo, porque justamente son la misma persona. Entonces, al fin y al cabo, así como Aura representa a Felipe, perdón, Aura representa a Consuelo, Felipe termina representando al general. Ambos para todo para concebir al hijo que no habían podido tener en esos viejos tiempos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen. Espero te haya servido. Me dejes un like y sobre todo me cuentes cómo te va en la prueba en los comentarios. Lo espero pronto y te mando un besote. ¡Mua!